Buenos días. Servicios de atención en salud y escalafón. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este viernes 24 de agosto, deseando que esta semana haya sido de mucho provecho para usted en sus diversas actividades y para su familia. Finalizamos la semana laboral con temas de discusión en el ámbito de la salud pública. Vamos a hablar un poco del escalafón de salud, vamos a hablar un poco de los servicios de atención de salud pública y estos servicios que brinda el Ministerio de Salud. Y es un gusto para mí recibir a Julio Robles Ticas, viceministro de Salud. Buenos días, viceministro, bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de Canal 33. Gracias por tomar la invitación y acompañarnos por la mañana de este viernes. Sí. Tenemos varios temas que desarrollar, viceministro, sí, pero el primero en el cual me gustaría que hablemos, porque está en discusión en el transcurso desde la semana pasada y en el transcurso de esta, es la situación del escalafón de salud, porque ayer tuvimos con nosotros representantes de organizaciones y de sindicatos y ellos insisten, la prioridad y su punto principal de la negociación es que se pueda pagar el 8% anual para el próximo año en sus salarios, sí, pero la propuesta del Ministerio de Salud es que no se puede hacer el 8%, sino que se puede hacer de manera gradual, es decir, se puede pagar 5% a aquellas personas que ganan menos de $1,000, 4% a aquellas personas que ganan entre $1,000 y $2,000 y aquellos que ganan arriba de $2,000 el 2%. Entonces exacto, me gustaría que nos comente en este momento cuál es el estado de las negociaciones que se tienen entre las organizaciones y sindicatos con el Ministerio de Salud, y entiendo que también ha participado el Ministerio de Hacienda en esta situación. Exacto, Carlos. Gracias por aclarar algunos puntos. Como Ministerio de Salud nos sentimos agradecidos por esta entrevista, principalmente para aclarar algunos aspectos. Yo quisiera agarrarme un minuto solo para explicar lo del gasto nacional en salud y del gasto público en salud. El gasto nacional en salud en las presentes administraciones ha aumentado desde el 2007 al 2017 de 1.200 millones a 1.900 millones aproximadamente. Significa que se le está apostando más a la salud. Hay más presupuesto para salud. El Ministerio de Salud es un ejemplo claro de ello, porque nosotros hemos pasado de alrededor de un presupuesto votado de 399 millones a 656 millones prácticamente. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema público de salud le está apostando a invertir más y el sistema privado en salud, por lógica, tiene que disminuir. Antes, por ejemplo, la población invertía 41% del presupuesto en salud. Hablo del hogar y de los seguros. Ahora invierte el 33%. ¿Qué significa? Que la población está invirtiendo menos. Cuando nosotros acercamos los servicios de salud a la población, cuando nosotros le bajamos los precios a los medicamentos, significa que la población invierte más. Y si el Ministerio de Salud está invirtiendo más, por lógica, el gasto público en salud va para arriba, pero el gasto privado para abajo. ¿Por qué digo esto? Porque desde 1994, en donde se aprobó la ley del escalafón, sí, y se echó a andar en el 96, allá nació con un presupuesto aproximado de 3 a 4 millones de dólares, se ha convertido en el 2018 en un presupuesto de aproximadamente 31.2 millones de dólares. Ese es el incremento anual que se le viene haciendo a los trabajadores que tienen derecho al incremento salarial por escalafón cada año. Sí. O sea que este 2019 tocaría incrementarles 31.2 millones de dólares, no de escalafón, solo de incremento. Entonces, esa situación es la que nos tiene en el Ministerio de Salud un poco desequilibrados, digamos, en el sentido la inversión, y agradecemos públicamente al señor presidente porque el presupuesto de 2018 al presupuesto 2019 se va a ver favorecido en este año 2019 con alrededor de 33 millones de dólares más. Eso va en la propuesta de presupuesto a la Honorable Asamblea Legislativa. 2 millones aproximadamente por Afosalud, 17 millones para medicamentos e insumos, y nos han asignado 14.4 millones de dólares para el incremento del escalafón.
Entonces, pues, como usted puede ver, hay una brecha entre los 31.2 que necesitamos y los 14.4 asignados. ¿Cuántos trabajadores somos? 30.200 trabajadores en salud. De esos 30.200 no todos tenemos derecho al escalafón porque hay criterios para establecerlo. Aproximadamente 25.000 trabajadores tienen derecho al incremento salarial en salud. Si hacemos cuenta que la inmensa mayoría de los trabajadores anda entre el 7 y el 8% de incremento, porque es el jefe inmediato superior el que los evalúa, y la inmensa mayoría de evaluaciones están en el 8%. Entonces eso significaría invertir estos 31 millones. Pero si contamos solo con 14.4, entonces nosotros decimos, ¿cómo hacemos esa distribución? Nosotros sabemos y consideramos, personalmente le digo, que los triunfos que esta reforma de salud tiene a nivel nacional en bajar la mortalidad materna, bajar la mortalidad infantil, en incrementar prácticamente al 100% el parto institucional, el bajar la desnutrición en los niños, etcétera, se debe al trabajo importante de nuestros trabajadores de salud, tanto en el nivel hospitalario como en el último rincón del país. Le hacía esta primera intervención, viceministro, porque, como reitero, ayer estuvieron con nosotros representantes y ellos mencionan que si bien las condiciones del presupuesto del Ministerio de Salud pueden estar con dificultades para cumplir esto, que sería el monto que según el incremento debería ser de 31.2 millones, pero el Ministerio dispone de 14.4, ellos mencionaban que una alternativa era una reorientación del presupuesto retomando fondos de otras instituciones para pagar el escalafón. Se lo plantea de esta manera. ¿Ha sido una de las posibilidades o una de las opciones que ha considerado el Ministerio de Salud en negociación o en entendimientos con el Ministerio de Hacienda para que se pueda subsanar y llegar a estos 31.2 millones, es decir, buscar 17 millones de dólares en otros presupuestos de otras instituciones para hacer el pago efectivo del incremento del escalafón? Sí. Lo bueno de esto es que, digámosle así, no bien establecida, pero sí hay una mesa de negociación donde nos estamos reuniendo periódicamente. Como usted decía, está involucrada la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, el Ministerio de Hacienda, e incluso ayer tuvimos una reunión con el señor presidente de la República. Sí. La situación está en que estos 14.4 millones de dólares, nuestra propuesta es que al que gana menos se le dé más y al que gana más se le dé menos, pero llegar a un techo. Aquel que gana más de 3.000 dólares ya no darle incremento salarial. Entonces nosotros decimos, si le damos a los que ganan menos de 1.000 dólares mensuales el 5%, y le damos el 4% a los que ganan entre 1.001 y 2.000, y a los que ganan entre 2.000 y 3.000 darles el 2%, nos alcanzan los 14.4. Nosotros consideramos que los trabajadores tienen derecho y el Ministerio de Salud no se opone rotundamente a que se le dé el incremento del 7, el 8% a los trabajadores. Eso lo quiero dejar claro. Pero usted tiene que jugar con una asignación presupuestaria para poderla distribuir. Para contestarle su pregunta, si estos 600 y tantos millones de presupuesto nuestro, el 72% se va para remuneraciones, quiere decir que queda un 28%. Ese 28% se distribuye entre medicamentos, entre insumos, servicios básicos y otros costos. Si yo del Ministerio de Salud quisiera agarrar esos 17 millones para trasladarlos a escalafón, significa 17 millones menos en medicamentos, lo cual no lo vamos a hacer, porque la población necesita no lo que tenemos presupuestado hoy para medicamentos, sino que mucho más. Por eso no es esa la salida. En segundo lugar, la salida de otros ministerios ya sale de las competencias del Ministerio de Salud y pasa a la competencia del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha dado explicaciones a todos los sindicatos de salud, porque déjeme decirle que nosotros como Ministerio de Salud son los que más sindicatos tenemos, porque ha habido una gran apertura, pero los sindicatos han sido receptivos, han escuchado, han presentado su propuesta. Ayer el Ministerio de Hacienda les explicaba bien toda la situación económica y fiscal del país y ellos han hecho una contrapropuesta. En ese sentido estamos en el proceso de negociación. Yo creo que vamos a llegar a feliz término en la negociación. No estamos discutiendo si es
justo o no justo el escalafón. Sí. No estamos discutiendo ninguna otra cosa. Lo único que estamos discutiendo es cuánto es la asignación que se le va a dar, de acuerdo a la disponibilidad financiera del Estado. Debo de hacer una pausa, viceministro. Vamos a seguir ampliando este tema, pero también me gustaría que hablemos un poco de cómo está constituido el presupuesto del Ministerio de Salud para el 2019, considerando que próximamente va a llegar el presupuesto general del Estado a la Asamblea Legislativa y empezará el proceso de discusión y de deliberación sobre este tema. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando por la mañana de este viernes 24 de agosto con Julio Robles Ticas, viceministro de Salud. Estamos hablando sobre el escalafón y también vamos a hablar del presupuesto Salud 2019. Antes de irme al tema del presupuesto, viceministro, es importante este punto porque hemos recibido comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Facebook del canal 33 que se transmite en vivo esta entrevista. Aparece, por ejemplo, una de las preguntas. El nombre del usuario es CH, dice IHC, que imagino serán sus iniciales. Él pregunta, lo malo está dentro del aumento es que queda a discreción si el jefe evalúa bien al empleado, pero ¿qué pasa si el jefe no lo evalúa o no lo hace de una manera adecuada? Entonces, si no hay una evaluación, lo voy a poner de esta manera, adecuada o pertinente, no se le puede dar el aumento a las personas. ¿Cómo queda este término del rol que tiene las jefaturas ante la evaluación del personal que puede permitirle o darle el respaldo para que tenga su aumento respecto al escalafón? Sí, de acuerdo a la ley del escalafón, el jefe inmediato superior es el que evalúa. Sí. Bajo ese contexto hay criterios específicos establecidos en la hoja de evaluación donde se toman creatividad, cumplimiento de metas, relaciones laborales, relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Pero eso queda a criterio de la jefatura y nosotros como Ministerio de Salud respetamos la evaluación. Yo lo que me he fijado y hemos analizado es que la inmensa mayoría son excelentes en el Ministerio de Salud y uno no lo duda. Pero la situación es que en las evaluaciones las jefaturas prácticamente lo que están diciendo, démosle el 8% de incremento a todos los trabajadores. Bajo ese concepto, en esta modalidad que nosotros estamos proponiendo, el 5, el 4 y el 2, no entra en un proceso de evaluación, sino que lo hacemos parejo. Vea, el que gana $1,000, aumentarle un 5% porque es el que gana menos. Le pongo un ejemplo, si alguien gana $400, si nosotros le damos el 8%, se le incrementarían $32. Con los ajustes le va a quedar unos 20 o $15, ajustes tributarios. Claro. En cambio, alguien que gana 4,000, si usted le aumenta el 8%, son 320 mensuales de incremento. ¿Eso qué significa? Que hay una tremenda desproporción entre el que gana 4,000 y el que gana 400. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que aquel que gana menos, incrementarle más y así tener un techo hasta 3,000. Aquellos que ganan más de 3,000, no incrementarles nada por este momento, porque las arcas del Estado, usted le he explicado detenidamente esto, con lo que contamos no alcanza para darle a los 30,200 trabajadores. Lo planteo de esta manera, viceministro. Una opción o una alternativa es aumentarle el 8% a todas aquellas personas que ganan menos de $1,000 o $1,000 o menos, y los que ganan arriba de 1,000 no tener un incremento para ellos, por lo menos para el próximo año. ¿Es una alternativa a esta? Hay muchas alternativas y es bueno porque la señora ministra, nos hemos sentado con todos los sindicatos, solo nos faltan dos o tres para sentarnos con la totalidad, pero con los que nos hemos sentado han hecho sus contrapropuestas y es muy favorable esto y me agrada mucho porque muchos dirigentes sindicales, entiendo que han consultado con sus bases, conocen la situación y conocen la situación financiera y fiscal del gobierno. Y en ese contexto hay unas contrapropuestas. Ahora, las estamos analizando porque también el gobierno tiene su propuesta de presupuesto que va a la Asamblea Legislativa, pero acuérdese usted que estos presupuestos, además de ser, ¿cómo se llama?, unos presupuestos muy importantes,
también son presupuestos que necesitan ajustes, que necesitan, para que sea viable, para que sea ejecutable, un presupuesto real. Y en ese contexto hay algunas deficiencias, no solo salud, tiene más necesidades, todas las demás dependencias tienen más necesidades. Entonces cada uno solicita a Hacienda incremento para tal. Le pongo un ejemplo, nosotros solicitamos, históricamente, de 28 millones que se han ejecutado para salud en décadas anteriores, en medicamentos, ahora tenemos 52 millones de dólares prácticamente asignados, pero no es suficiente para tener los medicamentos necesarios para toda la población. Hemos solicitado 17 más. ¿Vean? Entonces, hoy viene un incremento de esa contribución tributaria de la población, de ese exceso, digamos, de ese aporte que dio la población, se nos han asignado 17 más. Y nosotros estaremos tremendamente contentos porque nos va a permitir comprar más medicamentos y más insumos para los hospitales y para las regiones. Ahora, de ese mismo captación de aportación de la población, de ahí se han asignado 14.4. Lo ideal, según nosotros, hubiera sido asignar 31.4 millones, que es lo que necesitamos, 31.2, que es lo que necesitamos para el escalafón, pero en este momento no es posible. Ahora, no es por voluntad, sino que es la situación fiscal y financiera del país. Ya que hace la introducción a este punto, cambiemos de tema y hablemos del presupuesto salud 2019, para efectos de que se va a presentar el presupuesto en el transcurso de las próximas semanas ante la Asamblea Legislativa. ¿A cuánto asciende el presupuesto para el 2019 del Ministerio de Salud y cómo está distribuido en los rubros o en las áreas principales para dicho ministerio las actividades del próximo año? Sí. El presupuesto, usted sabe bien que en los ministerios se divide en dos: el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversiones. El presupuesto de funcionamiento es lo que hablábamos, trae los rubros de remuneraciones, bienes y servicios, donde va incluidos medicamentos, insumos, servicios básicos, etcétera, etcétera. Sí. Y está el presupuesto de inversiones, que generalmente va destinado a estos préstamos, que van destinados a inversiones en la construcción de hospitales, de unidades de salud, de equipos comunitarios de salud, etcétera, etcétera. En ese contexto estamos. Ahora estamos satisfechos porque estamos en el proceso de captación, de planificación, de empezar la ejecución del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el nuevo Rosales y el nuevo hospital de Nejapa y todas las unidades comunitarias nuevas que van a haber. Pero estamos en esa etapa de inicio, por eso es que la inversión en este 2019... en este proyecto 2019 va a ser un poco menor, que a medida vaya avanzando el proyecto, la inversión va a ir siendo mayor. En este 2018 tenemos un presupuesto de funcionamiento votado de 613 millones. 613 millones con los que hemos funcionado, estamos y vamos a seguir funcionando hasta el 31 de diciembre 2018. Pero lo bueno es que el presupuesto de funcionamiento 2019 va a ser de 646.8 millones. ¿Qué significa? Lo que le decía, llevamos 33 millones más. Sí. Y estos 33 millones más son distribuidos así: 2 millones para FOSalud, el Fondo Solidario para la Salud, 17 millones más para medicamentos e insumos y 14.4 millones para el incremento de salario. Bajo esa perspectiva, estos 33 millones nos va a permitir fortalecer a los 30 hospitales, a las 756 unidades comunitarias de salud y a los equipos comunitarios. Para eso es lo favorable de este presupuesto y estamos ansiosos de que se apruebe en la Asamblea Legislativa para el hecho de empezar todos los procesos ya de compras, porque ya tenemos estimadas las compras, estimadas las necesidades para el 2019, y dependiendo de la aprobación rápida de la Asamblea Legislativa, nosotros empezamos con los procesos. Y en el tema, me mencionaba el dato de funcionamiento, que la estimación o el presupuesto 2019 sería 646 millones de dólares. En el ámbito de inversión, solo para tener preciso el dato para el 2019, ¿y cuál sería su diferencia respecto a este año 2018? Como la estructura del presupuesto es un presupuesto votado, sí, un presupuesto de inicio, digamos. Sí. En el transcurso del año hay modificaciones y al final llegamos a un presupuesto modificado. 646 es el presupuesto votado de funcionamiento.
pero 1 millón es el presupuesto votado de inversiones. Eso no quiere decir que en el transcurso del año vengan refuerzos presupuestarios para funcionamiento y refuerzos presupuestarios de inversiones. En ese contexto, este presupuesto es el con el que arrancaríamos, pero en la medida en que se vaya desarrollando el año, en esa medida se van estructurando y planificando acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos ya listo, nos hemos reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, los hemos reunido con la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio y tenemos planificado arrancar lo más pronto posible con botar el ex hospital de maternidad. Solo ahí, en botar ese edificio viejo que estaba mal estructurado y todo, entonces ese edificio va a ser una inversión de más de $1 millón. También estamos en la parte del ex laboratorio Max Bloch, sí, que ahí se va a construir otra torre de especialidades, también eliminar ese edificio y arreglar toda la parte de funcionamiento del Hospital Rosales va a ser otra fuerte inversión. O sea que arrancamos con un presupuesto votado de 646, más lo de inversión llegaría a 658 millones, pero en el transcurso del año vamos a ir modificando o incrementando para constituir el verdadero presupuesto ejecutado durante 2019. Perfecto, debo hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hablemos de otros temas involucrados al sector salud. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos en esta primera parte de República del viernes 24 de agosto. Estamos hablando del escalafón de salud y los servicios de atención de salud pública con Julio Robles Ticas, viceministro de Salud. Hemos hablado en los bloques anteriores cómo están las circunstancias del escalafón y el presupuesto o el monto disponible para el próximo año, y también hemos hablado del presupuesto general del Ministerio de Salud para el 2019, que se está hablando 646 millones para funcionamiento y 12 millones de dólares respecto a inversión pública. Ahora, hay un aspecto que quiero aprovechar y discutir, otros asuntos concernientes al Ministerio de Salud y Servicios de Salud, viceministro, porque es una noticia que se conoció en el transcurso de esta semana, el rompimiento de relaciones político-diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de relaciones político-diplomáticas con la República Popular de China. Me gustaría conocer cuántos convenios o proyectos quedan cerrados que tenía el gobierno de El Salvador con el gobierno de Taiwán en el ámbito de salud en particular. Si habían, por ejemplo, proyectos en específico o montos en específico que ya no se van a utilizar por la cancelación de las relaciones diplomáticas con ese gobierno. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, decirle que por un lado hay grandes expectativas y por otro lado hay algunas observaciones públicas que se hacen, pero desde la perspectiva diplomática al órgano ejecutivo le toca hacer todo el aspecto de relaciones internacionales. Entonces ahí prácticamente no hay mucho que discutir. Nosotros agradecemos el apoyo que hemos tenido durante estos años de Taiwán, pero tenemos muchas expectativas del gobierno de China Popular. De hecho, prácticamente ya sin tener relaciones diplomáticas, China Popular ayuda al país. Sin embargo, como salud, digamos, sí, teníamos algunos proyectos con Taiwán en vacunas y en aspectos específicos como el cáncer de cervix en la mujer. Prácticamente eran alrededor de 6 millones, prácticamente se ejecutaron, solo ahí estamos pendientes de $1 millón, que era para la situación de adquisición de vacunas, de más vacunas todavía, porque tenemos una inversión impresionante en vacunas. Después de tener 6 millones de inversión en el 2009, hoy tenemos más de 15 millones, prácticamente hemos triplicado la inversión en vacunas, por eso tenemos coberturas arriba del 93% de vacunas, es un ejemplo a nivel latinoamericano. Pero decirle que con China Popular tenemos más expectativas. Y de hecho, nosotros ya en todos los ministerios, y en salud no se queda atrás, estamos preparando proyectos para poder venderlos en el sentido
de afianzar aquellos rubros que son un poco o que están un poco más débiles que el resto. Solo una cosa, perdón, viceministro, solo un aspecto de este último dato que me mencionó es, entonces, 6 millones con Taiwán, pero esos 6 millones ya fueron ejecutados. Prácticamente fueron ejecutados. Y el millón que quedó en temas de vacunas, que todavía no se ha hecho, ¿qué queda en esa circunstancia con ese millón? Nosotros dependemos de Cancillería en ese aspecto. Cuando se firma ya el convenio, se firma el contrato y se asigna el dinero, entonces se ha asignado al Ministerio de Salud. En este contexto, no sabemos si ya entró ese $1 millón. Si ya entró, pues ya solo falta la ejecución, que para nosotros no es que ya lo vamos a ejecutar, sino que el compromiso de las vacunas es ya solo para pagar. Sí. Pero si no ha entrado y como ya terminaron las relaciones, supongo que no va a entrar. Pero en ese caso nosotros estamos preparados, porque como le decía, hemos invertido más de $15 millones en vacunas y estamos abastecidos de todas las vacunas en todo el país. Y en el caso ya del Ministerio de Salud, ¿hay proyectos o áreas de cooperación que ha identificado el Ministerio de Salud que se pueden vincular o establecer con la República Popular de China en aspectos específicos? O sea, cada ministerio pues la hará en función de sus intereses, pero en el caso del Ministerio de Salud, ¿han identificado proyectos o áreas en donde se pueden establecer vínculos de cooperación o convenios o donaciones? Yo les explicaba que hace aproximadamente 3 años, sin tener relaciones diplomáticas, tuvimos reuniones con cooperantes chinos y elaboramos incluso un proyecto que era en medicamentos. A veces es falta de dinero, pero a veces hay problemas de gestión de todos lados, legales, jurídicos, administrativos, de las empresas, etcétera, etcétera. Bajo ese esquema, en ese sistema de gestión, pensábamos construir lo que se llama las bodegas inteligentes. Es un proceso donde se adquiere el medicamento, se almacena y se tiene sistematizada la distribución para todos los servicios de salud a nivel país. Eso andaba un costo alrededor de 40 a 50 millones. Por no tener el dinero, el Ministerio de Salud no estructuró bien ese proyecto en el sentido de desarrollarlo, pero ha quedado escrito, ha quedado documentado y lo estamos actualizando porque es uno de los proyectos que pretendemos vender a China Popular. El otro proyecto que tenemos es la construcción y funcionamiento de un Centro Nacional para la Insuficiencia Renal Crónica, porque eso es uno de los problemas más serios, así como el cáncer, así como los accidentes viales que aquejan principalmente a nuestro Hospital Rosales y que debemos de darle una salida, porque cuando queremos darle salida a través de la promoción y la prevención, surgen inconvenientes. Entonces, bajo ese esquema, nosotros quisiéramos que se ahondara en el proceso de la promoción y la prevención de los accidentes de tránsito, en la promoción y prevención del cáncer, y estamos trabajando para ello. Lo mismo en la insuficiencia renal, pero hay factores que inciden a que esas enfermedades sigan existiendo. Las enfermedades crónicas acompañantes como la diabetes, la hipertensión, y por otro lado los agrotóxicos, que no se logra en este país deshacernos de ellos para que ya no se utilicen en nuestros campos. Y bajo ese esquema, como lo vamos a seguir utilizando, tenemos que trabajar en la promoción, en la educación de nuestra gente, en la prevención de esa enfermedad, pero también no tenemos que descuidar la atención. Y por eso queremos constituir un Centro Nacional para la Atención del Enfermo Renal Crónico. Y este es un proyecto que también queremos vender a la República de China Popular para poder fortalecer nuestro sistema. En ese esquema estamos trabajando, que son nuestras 2 prioridades por el momento, para poder, cada ministerio va a hacer sus propuestas, y yo quiero decir que no es que ya China va a venir a solucionar los problemas que tenemos en el país en algunas dependencias, sino que estamos trabajando integralmente, pero a veces se necesitan ciertos soportes estructurales, principalmente financieros, para poder desarrollar las propuestas. Estamos llegando al tramo final de la entrevista, viceministro, y le consulto sobre otro aspecto, ya que hemos hablado del tema de abastecimiento de medicinas y brindar servicios de atención. El Foro Nacional de la Salud publicó el 20 de agosto un comunicado y es a través de su mesa sectorial de salud sexual, y ellos mencionaban en ese comunicado lo siguiente, menciono 3 de los aspectos. 1, la falta de insumos y reactivos para procesar exámenes de citologías y prevención de cáncer en la franja, se está refiriendo a la zona del Departamento de la Libertad.
Otro aspecto es desabastecimiento de métodos de planificación familiar y medicamentos de infecciones contra transmisiones, infecciones de transmisión sexual. Y otro aspecto es ineficiencia para el trámite de compra de medicamentos. Son por lo menos 3 de las demandas que señala el Foro Nacional de la Salud. ¿Qué está pasando en ese caso? En el Departamento de la Libertad, que según alega esta institución, no se están brindando las atenciones, ni los servicios, ni tampoco los medicamentos para la prevención de cáncer, entre otros puntos. Sí, yo respeto no comparto las apreciaciones que se hacen. Déjeme decirle que el Ministerio de Salud en este momento cuenta con 9 métodos de anticoncepción familiar. Estamos abastecidos, incluso estamos utilizando métodos prácticamente ya no solo temporales, sino que incluso algo permanentes. Estamos instalando dispositivos para poder garantizar con seguridad a la mujer de que no se embarace cuando la familia no lo quiere. El momento en que ellas deciden, prácticamente lo retiramos, el dispositivo, y entonces la persona puede salir embarazada. Estamos abastecidos contundentemente al 100% de todos los métodos, desde un condón hasta los métodos permanentes. Bajo ese esquema, desmentir totalmente el decir que estamos desabastecidos. Todo el trabajo de salud sexual y reproductiva en este país se ha incrementado y se ha fortalecido a tal grado que nuestra mortalidad materna y morbilidad materna se ha reducido significativamente. Le pongo un ejemplo. En el 2010 la mortalidad materna rondaba el 70 por 100.000 nacidos vivos. Ahorita tenemos 31.4 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. La Organización Mundial de la Salud nos pide 70 por 100.000 nacidos vivos. O sea que 31 está muy por debajo de 70. Y 70 lo pide para el 2030. Y nosotros en el 2018 hemos cumplido ese indicador. ¿Qué significa? Que vamos por el rumbo correcto. Los servicios de salud hoy están accesibles hasta el último rincón del país, con nivel de abastecimiento de medicamentos. El primer nivel anda en el 89% de abastecimiento, 89-90% de abastecimiento en el primer nivel, que es la puerta de entrada, allá donde están las unidades comunitarias de salud familiar y los ECOs, 89%, y los hospitales el 84%. Entonces decir que no tenemos medicamentos e insumos prácticamente es mentir. La situación es que como aquí y en todo el mundo, mire, esta reforma de salud ha permitido que 1.5, 1.8 millones de salvadoreños y salvadoreñas que no tenían acceso a los servicios de salud, ahora lo tengan. Entonces, por eso necesitamos más servicios, más hospitales, más unidades y por ende más medicamentos, más insumos, más personal, y eso es lógico, entra dentro de la lógica de funcionamiento del sistema de salud. Entonces el requerimiento se va incrementando y en base al requerimiento vamos dando respuesta. Lo que sí le puedo asegurar, los métodos de planificación familiar están disponibles, la población lo puede consultar y constatar en nuestras unidades y accese a los servicios. Y no solo le van a dar los métodos, le van a dar charlas preconcepcionales para que cuando una pareja todavía no quiere embarazarse, le explican todo el esquema, nuestro personal de salud. Cierro con esto, viceministro. ¿Qué ocurrió en el caso del niño de Hilo Vasco? Entiendo si se tenía la sospecha que tenía poliomielitis o parálisis flácida aguda. ¿Qué pasó en este caso? Porque se conocía por el primer diagnóstico que dio el médico que lo trató en el sector salud pública, me refiero, que tenía los indicios de ser poliomielitis, pero luego menciona el Ministerio de Salud que es otro diagnóstico el que tiene. ¿Qué pasó en este caso? Sí, es sencillo. El diagnóstico diferencial en las enfermedades es vasto. O sea que uno como médico poco a poco va ahondando en el diagnóstico y va descartando tal y tal enfermedad y se queda con este es el diagnóstico de este paciente. Apresurarse a decir, este niño que está con parálisis es poliomielitis, es una aventura. Y un medio de comunicación se lanzó, tal vez bajo la expectativa de un profesional que dijo que había una sospecha. Déjeme decirle con seguridad que hemos descartado poliomielitis. En este país no hay polio. Tenemos 0 pacientes con polio. No hay ninguno. El síndrome de Guillain-Barré, que es una afectación inmunológica, existe,
Y siempre ha existido en todas partes del mundo y en El Salvador, y se han presentado casos. Y las causas del síndrome de Guillain-Barré son muchas. O sea que en la etiología de esa parálisis se descartó que sea el virus de la polio. Así que contundentemente podemos decir, y seguimos insistiendo, en este país no hay polio, así como no hay difteria, no hay tétano neonatal, no hay sarampión, etcétera, etcétera, y esos son los éxitos de la reforma de salud. Perfecto, viceministro. Gracias por haberme acompañado en República esta mañana y espero que sigamos discutiendo temas de salud, hablar del presupuesto, el tema del escalafón y otros asuntos que conciernen al ramo en el cual usted está trabajando. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy amable. Permítanos una pausa. Continuamos con más.